Bueno, pasados 5 minutos, empezamos. Bueno, lo primero, buenos días a todos. Gracias por participar en una nueva jornada web en la que hablaremos sobre la importancia de la implementación de la inteligencia artificial en la industria. Algo esencial a día de hoy para mejorar la eficiencia y la innovación de las empresas. Por un lado, Mayalen López, compañera y responsable del Departamento de Proyectos Europeos en Partners, hará una breve introducción de los retos que afronta la industria y el potencial de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial para hacer frente a dichos retos. Además de esto, presentaremos varios casos de éxito de la mano de nuestro colaborador Paul Colomer, CEO de la empresa Drivia, un estudio de desarrollo de soluciones de inteligencia artificial a medida. El webinar durará 30 minutos aproximadamente, durante los que podréis también formular cualquier tipo de pregunta en el apartado de arriba de preguntas y respuestas. Y una vez finalizado el webinar y en los próximos días recibiréis un documento donde se responden todas las cuestiones de manera personalizada junto con la grabación íntegra de la jornada. Así que muchas gracias, bienvenidos y Mayalen, te cedo el testigo. ¿Nos escucha? Mayalen. Micrófono, Mayalen. Hola, vale, ahora. He compartido la pantalla, perdón. ¿Me podéis decir si lo veis correctamente? Sí, se ve estupendamente. Vale, muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos por participar en este nuevo webinar de Partners Global Funding dentro del ciclo de 30 minutos al mes con Partners Global Funding. Como ha mencionado Diego, bueno, yo voy a hacer una brevísima introducción sobre los retos que afronta la industria actualmente y bueno, qué soluciones tenemos hoy en día a nuestro alcance para afrontar esos retos y aumentar la competitividad de nuestras empresas industriales. Bueno, hoy en día, como todos sabéis, bueno, el sector industrial afronta grandes retos como puede ser la digitalización, la transición verde y la descarbonización, la seguridad en los datos, la atracción de talento, algo que en el País Vasco bueno, es muy importante, o la implementación de nuevas tecnologías, entre otros muchos retos que afronta la industria. Todo ello se enmarca en esa gran revolución conocida como la industria 4.0 y bueno, hoy en día ya un poquito 5.0, concepto que bueno, ha pasado a ser parte de la vida cotidiana de las empresas industriales y que ha abierto todo tipo de negocios relacionados con la industria. Esta revolución representa una oportunidad única para aumentar el valor añadido, la competitividad y la producción de las empresas. De hecho, gracias a la automatización y a la optimización de los procesos, la industria 4.0 permite incrementar la eficiencia y la productividad de las empresas, que se traduce pues, bueno, directamente en una reducción de costes, una mayor rentabilidad y una entrada muchísimo más rápida de los productos y procesos que desarrollamos en nuestras empresas al mercado. También fomenta la innovación y el desarrollo continuo de nuevos productos y servicios. Estamos viendo que las empresas pueden adaptarse muchísimo más rápido a las demandas del mercado y ofrecer soluciones innovadoras que de verdad cumplan con los requisitos de los clientes y que haga que las empresas industriales se diferencien con sus competidores más cercanos. Esto les permite a las empresas pues, bueno, mantenerse un poco a la vanguardia del conocimiento, a la vanguardia de la situación actual y pues, ser muchísimo más competitivas. Por último, además, los sistemas de monitoreo en tiempo real pues, pueden detectar y prevenir posibles problemas, reduciendo siempre los riesgos y garantizando pues, altos estándares de calidad. Bueno, teniendo en cuenta todo este contexto, la creación de plataformas que trabajan con la inteligencia artificial pues, surge como una de las soluciones ideales para muchas empresas industriales. De hecho, la aplicación de la IA en las fábricas pues, ha traído consigo pues, numerosas ventajas que promueven su buen funcionamiento y ha marcado un antes y un después en el sector industrial. Por ejemplo, la mayoría de las líneas de producción en una fábrica pues, se componen de innumerables máquinas, equipos y procesos, como todos sabéis. Y bueno, tener el control de cada uno de las partes de flujo de producción
a través de sensores IoT que se combinan con IA y Big Data, pues puede prevenir todo tipo de errores, optimizar tiempos y subsanar fallos a tiempo que mejoren nuestro producto final. Gracias al control de todos estos datos, pues el equipo puede tomar decisiones basadas en datos efectivos y proporcionar una mayor seguridad y precisión tanto en la planta de producción y también en el producto final. Además, la inteligencia artificial aplicada a la industria brinda controles de calidad muchísimo más precisos que los que tenemos actualmente en la industria convencional. Al recopilar todos los datos del proceso de fabricación, pues se supervisa cómo se comporta y cómo se comportan todas las instalaciones que tenemos en nuestras plantas productivas y además cómo opera cada pieza dentro del equipo. Con todo esto somos capaces de encontrar errores que afecten al resultado final del producto y tomar decisiones que minimicen los riesgos de nuestra empresa. Y por último, pues bueno, gracias a la inteligencia artificial se puede aplicar el mantenimiento predictivo de las instalaciones, reduciendo los costes, aumentando la eficiencia de la producción e incluso posibilitando una producción interrumpida y segura en toda la planta de producción. Bueno, llegados a este punto, me cerraría mi introducción muy breve, como sabéis. Ahora os voy a dejar en manos de Paul, que seguramente os informará muchísimo más en profundidad de lo que es la IA, del análisis de datos y de todas sus ventajas en los procesos productivos. No me gustaría terminar esta presentación diciendo que existen muchas ayudas y subvenciones, especialmente aquí en el País Vasco, para empresas que quieren implementar este tipo de tecnologías en sus procesos productivos. Por ejemplo, actualmente la SPRI ha lanzado la convocatoria Smart Industry 2024, que fomenta la implementación de innovaciones procedentes de proveedores tecnológicos como Drivia en los procesos productivos de las empresas industriales para mejorar su competitividad y su posicionamiento en los mercados. Y bueno, podéis contar con nosotros si estáis interesados en este tipo de iniciativas y podemos analizar las necesidades que tienen vuestras instalaciones y vuestros procesos productivos y valorar vuestra participación en este tipo de convocatorias. Y nada, con todo esto cerro mi brevísima introducción. Muchísimas gracias a todos otra vez por participar y bueno, os dejo en buenas manos con Paul, que os explicará muchísimo mejor que yo todo lo relacionado con la IA en los procesos industriales. Muchísimas gracias a todos otra vez. Dejo de compartir y Paul, cuando tú quieras. Hola, pues muchas gracias, Mayabel, muchas gracias Global Partners por invitarme a dar esta charla. Espero que sea muy interesante. Bueno, pues la charla la hemos titulado Analítica Avanzada de Inteligencia Artificial para utilizar procesos industriales. ¿Vale? Es un poco ambiguo y amplio, pero sí que el objetivo era un poco introduciros creo que son 4 conceptos básicos de inteligencia artificial, ¿vale? No habrá fórmulas, os lo prometo, pero sí que es muy importante, creo, entender la intuición detrás de qué tareas pueden hacer o puede hacer la inteligencia artificial para que vosotros, ¿no?, podáis pensar dónde se puede aplicar a vuestro negocio. Y la idea es hacer esto a través de casos de éxito, ¿vale? ¿Se ve bien, la presentación? ¿Se ve, no? Vale, perfecto. Vale, pues una breve introducción. Drivia somos un estudio de desarrollo de soluciones a medida de IA, ¿vale? Donde básicamente lo que nosotros hacemos es ayudar a nuestros clientes a identificar dónde la IA les puede ser útil y tener impacto en su negocio y después desarrollar las soluciones a medida para ellos, ¿vale? Para que tengáis una idea, tenemos 8 años, tenemos más de 100 soluciones desplegadas y somos un equipo aproximadamente de 40 personas, ¿vale? Vale. Un poco para que entendáis todo el ciclo de datos y que entendáis dónde participa justamente la artificial, ¿vale? Muchas empresas, sobre todo, empiezan la parte imprescindible para poder aplicar inteligencia artificial es tener datos. Por lo tanto, cualquier empresa que quiere aplicar inteligencia artificial tiene que empezar por un proceso de civilización, es decir, obtención, procesamiento y almacenamiento de datos. Es decir, montar ERPs, montar el SAP, bueno, cualquier tipo de proyectos que suelen ser bastante caros y complicados y complejos, ¿vale?
una vez tenemos este tipo de proyectos, las empresas empiezan a crear dashboards o cuadros de mando, básicamente, es decir, webs o aplicaciones donde tú puedes observar tus datos para poder realmente describir el presente y tener control de tus métricas, ¿vale? Pero normalmente nosotros empezamos con clientes que ya tienen esta etapa también completa y es a partir de aquí donde podemos intentar aplicar inteligencia artificial para optimizar procesos, ya sea haciendo predicción, como predicción de ventas, por ejemplo, o automatización de procesos, optimización, ¿vale? Aún así, la ciencia de datos aún puede ir un poco más allá y no solo intentar, por ejemplo, deciros cuándo venderéis mañana a través de una predicción de ventas, sino deciros por qué mañana venderéis más o menos. Entonces, hay algunos modelos que son explicativos, que son interpretables y que nos pueden dar información también de negocio del porqué del futuro que nos viene, ¿vale? Entonces, la parte de arriba de la pirámide es en lo que se centra la inteligencia artificial y siempre hay que tener unas buenas bases para poder empezar a aplicar. Entonces, para que entendáis diferentes clientes nosotros que tenemos, nosotros somos una empresa cross-sector, es decir, trabajamos con empresas de cualquier sector, ¿vale? Y como veis, pues tenemos clientes como pues, CaixaBank, que les hemos pues, optimizado todo un proceso de validación de los parámetros de sus fondos de inversión. Para SEAT, que hemos hecho pues, un predictor de precio de sus coches de leasing. Para Danone, que hacemos predicción de ventas. Que, por ejemplo, también lo hacemos para una empresa de Bogavante, para una empresa de enchufes y para una empresa de periódicos. Es decir, como veis, creo que aquí este ejemplo, la predicción de ventas, es un claro ejemplo donde nosotros tenemos realmente el conocimiento de la gestión de datos y de los proyectos de inteligencia artificial y el cliente muchas veces pues, nos lleva la información o el conocimiento de su sector o empresa en concreto. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí un poco la introducción, que he intentado que sea muy breve y quería empezar por una breve definición de inteligencia artificial, ¿vale? Porque sí que se utilizan muchas palabras, algunas muy ambiguas y se mitifica un poco la inteligencia artificial, yo creo, con el objetivo de que el desconocimiento pues, genera... Hay muchas empresas que venden un poco de humo y por eso quería empezar por una definición que yo creo que se ajusta bastante bien. Y la definición que me gusta usar es la capacidad de un ordenador de procesar datos y encontrar patrones, es decir, que tiene que autoaprender la máquina, y esto es un concepto muy importante, para alcanzar con éxito y a veces rapidez una tarea muy concreta, ¿vale? Y aquí hay varios temas importantes a entender. Primero es la capacidad de un ordenador, y este ordenador no tiene que ser un superordenador, puede funcionar en vuestro portátil perfectamente, ¿vale? A veces sí que ChatGPT tiene que entrenarse con ordenadores súper grandes porque tienen muchos parámetros, pero hay muchos algoritmos que pueden funcionar en vuestro ordenador perfectamente. Tiene que procesar datos y encontrar patrones. Es decir, la gracia es que el algoritmo tiene que autoaprender. Lo digo porque hay muchas empresas que venden y dicen que hacen inteligencia artificial, pero realmente no lo están haciendo. Si tú a la máquina le dices exactamente qué tiene que hacer en cualquier situación, esto no es inteligencia artificial. Esto es un robot que tú le dices, en este caso, haz aquello, ¿vale? Inteligencia artificial es aquel algoritmo que tú le das unos datos y él es capaz solo de encontrar patrones, aprender e intentar predecir el futuro, ¿vale? Y la idea final es que realmente las inteligencias artificiales aún no hay una inteligencia artificial general que sepa hacer de todo, como nosotros, que somos capaces de hacer muchas cosas, sino que están realmente entrenadas para hacer tareas muy concretas, ¿vale? Una cosa es una inteligencia para jugar ajedrez, otra es para predecir ventas, ¿vale? Sobre todo, si tenéis dudas, hacedlas. No sé, Mayalén, cómo queréis gestionar las preguntas, por canal o en vivo o levantar la mano, pero sería bueno tener un diálogo. Entonces, ¿y por qué ha habido un boom? Por dos cosas. Primero, unos algoritmos de autoaprendizaje de gente muy lista, pero que son muy antiguos ya, tienen más de 30 y 40 años, ¿vale? Pero que en su época los ordenadores no eran suficientemente potentes para explotar estos algoritmos. Esto se ha sumado últimamente, la capacidad de computación brutal que ha habido en los últimos años, que ha permitido que estos algoritmos realmente tengan una escala suficiente para poder aprender y ser realmente útiles,
¿vale? Entonces, aún así, yo siempre recuerdo una frase que se atribuye a Picasso: los ordenadores son inútiles porque solo nos dan respuestas. Y esta es una frase que es muy importante que recordéis. En cualquier empresa no hay que invertir en tecnología ni inteligencia artificial porque está de moda y solo porque es potente. Estas soluciones solo y siempre os darán respuestas, pero nunca preguntas. Y creo que ChatGPT es un súper buen ejemplo. Si tú no sabes exactamente qué preguntarle a ChatGPT es inútil. Y es muy importante tener en cuenta siempre, antes de empezar cualquier tipo de proyecto, es qué pregunta tenemos, qué proyecto queremos hacer, qué impacto tendrá, para qué lo querremos usar. He visto muchos ejemplos de empresas que se dejan millones de euros con un data lake, con un dashboard y quieren montar una inteligencia para después preguntarle algo y normalmente suele ser un fracaso. Es muy importante analizar bien el caso de uso previamente. Pues bueno, vamos ya un poco con los casos de éxito y casos. Primero de todo, de algoritmos de inteligencia artificial hay muchísimos, ¿vale? Esto es un ejemplo para que veáis que de nombres y palabrotas de algoritmos hay muchísimos, pero realmente todos se pueden agregar en el tipo de tareas que hacen, ¿vale? Y realmente todos los algoritmos de inteligencia artificial se pueden clasificar en 4 tipos. Uno, que es de regresión, que quiere decir, ahora entraremos cada uno en concreto, que es predecir un número. Otro tipo de tarea se llama clasificación, que es predecir una categoría o etiqueta. Después hay lo que sería segmentación, que sería crear categorías o etiquetas. Y finalmente, optimización, que es encontrar la mejor opción, ¿vale? La idea de hoy es explicaros un poco la intuición de estos 4 conceptos, muy básicos, de una manera muy introductoria, y explicaros casos que se aplican a cada uno de ellos, ¿vale? Así que empezaremos por regresión, predecir un número, si os parece. Vale, predecir un número, hay un ejemplo el cual es muy probable que todos conocéis o que habéis utilizado una vez en vuestra vida, que es la regresión lineal, ¿vale? La regresión lineal, lo cual todos sabéis lo que es tenemos un mar de puntos de una variable 1, de una variable predecir, y la gracia es queremos, ¿no?, predecir esta variable a partir de un punto, variable 1. ¿Qué se hace normalmente? Pues se pinta una recta que sigue todo tu histórico, que son nuestros puntos anteriores que queremos aprender, y cuando llega un nuevo punto, que por ejemplo tiene un valor 15 en la variable, nos vamos a la recta y pues la variable predecir en este caso sería pues, 120.000, ¿vale? Y muchas veces me hacen la pregunta, ¿una recta de regresión es inteligencia artificial? Y la respuesta es sí, ¿vale? Y a mucha gente le sorprende porque siempre creen que la inteligencia artificial es algo muy, muy, muy complejo, pero si os fijáis, una recta de regresión es un algoritmo que en base a unos puntos, a un pasado, a un histórico, aprende y predice un número para una nueva instancia que no tienes en tu histórico. Y esto, el algoritmo ha aprendido automáticamente. El algoritmo es encontrar la recta perfecta que hace que se ajuste lo mejor posible y está aprendiendo. Si tú le cambias los datos y le dices, ahora vuelve a hacer otra recta, te está aprendiendo diferente y aprende y se ajusta en función de tus datos históricos, ¿vale? Por tanto, sí. Pero ¿qué pasa en la realidad? Que una recta de regresión es el modelo más sencillo, ¿vale? Y hay muchos casos donde hay que predecir un número en el cual el caso es muchísimo más complejo, ¿vale? Uno, porque tenemos muchas variables, no solo una. Porque tenemos variables que pueden ser discretas o pueden ser continuas, pueden ser categóricas, pueden ser no un número, sino pueden ser colores, pueden ser píxeles de una imagen, pueden ser etiquetas. Hay variables que dependen del tiempo, que no es lo mismo hacia atrás que hacia adelante. Entonces, hay todo un conjunto de complejidad que predecir un número no es tan sencillo como una recta de regresión. Pero yo creo que la intuición y el concepto es el correcto. Tengo un histórico, le digo a la máquina que aprenda y intenta predecir este número, ¿vale? Un caso típico que es en el cual la recta de regresión se usa mucho y entiendo en tema industrial, sobre todo para la planificación de producción, es para la predicción de ventas, ¿vale? En este caso quería daros un poco de detalles sobre el proyecto que hacemos para Danone. Danone es una empresa que tiene más de 3.500 puntos de venta en España, en los supermercados, más de 300 productos lácteos. Es un producto perecedero, es decir, que si lo ponen en el supermercado, no lo venden, pues crea merma y, por tanto, es muy importante tener una precisa predicción de ventas
para reducir la merma y reducir los costes. Precisamente es bastante complicado. Hay bastantes variables exógenas externas, ¿no? Si es fin de semana, los domingos evidentemente no venden nada porque no abren los supermercados. Hay promociones 2x1, 3x2. Hay fiestas nacionales de las comunidades autónomas. Hay una gran casuística. Cada supermercado tiene su, ¿no?, idiosincrasia. Es bastante complicado tener todas estas variables controladas. Al final, ellos, en este caso, uno de los inputs es el sellout. Ellos controlan las ventas en cada uno de los supermercados. Y esto, los datos de 3.500 puntos de venta, evidentemente, son muy heterogéneos, diferentes, y la gestión de toda esta información ya en sí es todo un reto, ¿vale? Entonces, ¿cómo es la predicción de ventas? El proceso estándar que hemos visto en muchas empresas y que era el proceso de muchos de nuestros clientes antes de empezar. Pues en general hay un Sales Analyst, ¿vale? A veces es una sola persona, a veces es más de una, pero son pocas personas que tienen diferentes inputs. Tienen el budget, que es el presupuesto del año. Después tienen su histórico de ventas, ¿vale? Que normalmente está en SAP, pero cada uno tiene su ERP. Hay pedidos programados, hay clientes material y después hay una información comercial, una interacción con comercial, con ventas, que te da una valoración cualitativa muchas veces de cómo va el mercado este año, ¿no? Con toda esta información, la pobre lo tiene que poner en un Excel, ¿no? Y intentar hacer una predicción de ventas para todos los productos y a veces para todos los puntos de venta, lo cual la combinación es intensiva. Y a partir de este Excel se saca un fichero SAP o lo que sea, que, ¿no?, para después hacer el plano de producción, lo sube a SAP y se genera todo lo que sería el plano de producción, ¿vale? Este proceso tiene muchos problemas. Primero, que es manual. Es muchísimo tiempo de este Sales Analyst cogiendo los datos, llamando a los comerciales, y esto es un proceso que es manual y, por tanto, evidentemente, tiene toda su problemática y de consumo de tiempo, ya solo en sí. Después es opaco. Este Excel normalmente solo lo entiende el Sales Analyst y nadie más. Es muy difícil en un proceso tan opaco, donde hay un input y un output y no se ve nada de lo que pasa por el medio, de que se pueda mejorar este proceso, ¿vale? Es dependiente de pocas personas, ¿vale? Normalmente una persona. ¿Y qué pasa? Si esta persona se pone de baja o tiene un hijo o se va de la empresa, muchas veces, y ha pasado a muchos de nuestros clientes, nadie sabe hacer predicción de ventas. Nadie entiende este Excel que ha hecho esta persona, ¿vale? Y esto evidentemente implica todo esto sumado, que es un proceso impreciso, lo cual lleva a roturas de stock o sobrestock y, por tanto, en cualquier caso, tiene un impacto económico en la empresa, ¿vale? ¿Cómo funciona? Pues bueno, la idea aquí, el objetivo de este tipo de proyectos es predecir las ventas. Por tanto, aquí tenemos un ejemplo de las ventas en función del tiempo, un ejemplo. La idea es enseñar al ordenador las ventas del pasado, guardarse unos años, el último año, por ejemplo, y no enseñárselo para que no aprenda de aquí. Y la idea es comparar realmente las ventas reales que has tenido con las ventas que ha dado el algoritmo, ¿vale? Y así, solo mirando el pasado, intentando predecir una pequeña parte del pasado, podemos saber si el algoritmo es preciso o no es preciso, ¿vale? Pero el problema, lo importante aquí, es que es un problema de regresión en el sentido que queremos predecir unas ventas o un número a partir de varias variables, ¿vale? No solo, evidentemente, el input no solo será el histórico de ventas, sino que habrá muchas otras variables, ¿vale? Hay muchos problemas en este tipo de proyecto. Primero, muchas veces hay productos con muy pocas ventas y estos modelos, si no hay un cierto volumen, no funcionan. Por lo tanto, normalmente hay que segmentar los productos en grupo de productos o puntos de venta, agregarlos en puntos de venta común para hacer una predicción agregada del conjunto, ¿vale? Esto es muy típico. Después, falta información. No siempre tenemos toda la información que sabemos que afecta a las ventas, ¿no? Un ejemplo es, si yo intento predecir la venta de paraguas, si no tengo la meteorología como variable, no funcionará la predicción de ventas de paraguas, ¿no? Hay mucha influencia en variables exógenas. Pues no solo depende del tiempo, hay pedidos programados, hay cambios de tarifa, ¿no? Las empresas cambian de precio y esto afecta muchísimo a las ventas. Hay promociones, hay roturas de stock. O sea, hay muchas variables
que a veces ¿no? el histórico de ventas tampoco es perfectamente limpio, ¿no? Porque cuando rompes stock no has vendido, pero hubieras vendido. Entonces, el histórico de ventas tampoco es exactamente un input perfecto para predecir las ventas del futuro, ¿no? Y hay cambios de contexto. Es decir, nuestro histórico para aprender, si es un contexto diferente al actual, no funcionará. Y por eso, evidentemente, durante el COVID, que el contexto cambió, todas las predicciones de ventas pues, no funcionarán, porque el contexto donde se predice tiene que ser el mismo del contexto donde el algoritmo ha aprendido. Si cambia el contexto, el algoritmo no lo sabe, ¿vale? Y finalmente, hay que admitirlo, hay ruido, hay azar, no todo se puede predecir y no siempre funcionan este tipo de algoritmos, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, este tipo de proyectos, ¿cuál es el output final y cómo se consume, ¿no? Este tipo de algoritmos de predicción de ventas? Pues primero de todo, hay un algoritmo, ¿vale? Que es automático, que automatiza todo el proceso de extracción de los datos, todo aquello que hacía el analista yendo a SAP, bajándose tablas, todo esto se tiene que automatizar, ¿vale? Se hace una predicción automática para todas las referencias, ¿vale? Y también evalúa, ¿no? Qué tal han funcionado las predicciones del pasado, ¿vale? Este proceso es automático, nadie se entera qué ha sucedido por detrás. La idea es después generar una plataforma para que el experto pueda ver esta predicción y pueda añadirle valor modificando esta predicción si lo considera oportuno porque tiene conocimiento de negocios, ¿vale? Nunca hay que fiarse en general de que el algoritmo lo haga bien. La gracia es ahorrar tiempo y que la persona pueda aportar valor, ¿vale? Y finalmente también todos estos outputs se pueden compartir con los comerciales, con negocio, con quien se considere, a través de otras plataformas como ClickView, Power BI o cualquier plataforma, ¿no? de cuadro de mando que tengas, ¿vale? Pero normalmente este tipo de proyectos siempre tienen como estas tres patas, que evidentemente todas están conectadas entre ellas a través pues, del Data Lake o la base de datos o Google ERP, lo que sea, ¿vale? Todo este proceso al final consigue que el proyecto sea menos dependiente, porque hacer este tipo de proyectos también obliga a protocolizar y documentar cómo se hace la predicción de ventas en la empresa. Y eso tiene un impacto cultural muy grande. Es un proceso mucho más transparente porque se tiene mucha más trazabilidad de todas las correcciones o modificaciones en el forecast que se han hecho. ¿Qué usuario ha hecho qué modificación? ¿Qué precisión tenía el algoritmo antes que interviniera el analista? ¿Qué precisión hemos ganado o hemos perdido precisión una vez ha intervenido el analista, ¿no? Esa trazabilidad hace que el proceso sea transparente y, por tanto, se pueda mejorar. Y, finalmente, pues todo esto sumado hace que el proceso sea mucho más preciso. Es un proceso escalable, ¿vale? Porque se automatiza mucha parte de los procesos. No tiene sesgos, ¿vale? Porque al final la máquina no tiene... Los humanos al final tenemos ciertos sesgos. Permite la revisión humana para añadir realmente valor, ¿vale? Que es muy importante. Por toda esta falta de información que quizás el analista de ventas sí que tiene, la puede añadir. Y finalmente, al final, permite procesar mucha más información que el analista de ventas. Evidentemente, como persona humana que es, era imposible que fuera capaz de procesar datos de 8.000 referencias o 5.000 o las que se tengan, ¿vale? Y bueno, un poco pues la entrega final. Aquí veis una pequeña visión de la plataforma, que en este caso es de Danone, que es tan sencilla como esto. Al final es una imagen donde se ven en azul las ventas reales de la empresa. Se ve una línea que aquí no se ve muy bien, pero bueno, en azul el forecast que hace la máquina y en naranja se vería el forecast modificado por el analista, ¿vale? Son las tres líneas más importantes a ver. Después todo esto está en una tabla donde evidentemente el analista puede ir modificando el forecast en función de lo que considera y después compartiendo con negocio, con comercial o quien considere, ¿vale? Al final, en este caso era una predicción a 28 días vista, ¿vale? Se tenían que segmentar los puntos de venta y producto porque eran algunos muy pequeños, pero esto automáticamente genera los pedidos para producción y también genera unas ciertas alarmas en aquellos productos o puntos de venta donde quizás la predicción no ha sido muy precisa, pues ya te salta una alarma y dice, hey, en este punto de venta, en este producto, no hemos sido muy precisos, revísalo. Entonces, el analista puede revisar y decir, pues sí, mira, quizás había una promoción que no sabíamos,
quizás ha habido obras delante del supermercado y no lo teníamos controlado, lo pongo y para el futuro pues ya no nos equivocaremos tanto, ¿vale? Y para que tengáis un orden de magnitud, el error en este caso era de un 10%, o sea, tenemos una precisión del 90% en las predicciones, ¿vale? Esto, como he visto, era un caso de regresión, ¿vale? Predecir ventas, predecir un número. Otro caso de regresión sencillo que hemos hecho es, por ejemplo, para el grupo Celsa, que creo que también tiene alguna feria en el País Vasco. En nuestro caso también tiene una feria muy importante en Barcelona, ¿vale? Y en este caso, ¿cuál era su problema? Pues su objetivo era, no sé si conocéis esta empresa, pero básicamente compra chatarra y hace acero, ¿no? Y cuando compra la chatarra es muy importante valorar la calidad de esta chatarra, ¿vale? Que es justamente lo que determina el precio de compra. Para valorar esta chatarra, ellos tienen centenares de tipos de chatarra diferente y dado una descarga, como veis aquí en la imagen, tienen una persona, sería esta, por ejemplo, tiene que, a ojo, ver cuánto tanto por ciento hay de cada una de las calidades. Normalmente, como máximo, en una descarga hay 3 calidades y tienen que decidir, pues hay 70% de este tipo, 20% de esta y 10% de esto y, por tanto, te pago X, ¿vale? Esto funciona así. Esto es un proceso un poco complicado porque uno es muy manual, es una pila de chatarra que nunca sabes lo que ves debajo, ¿vale? Y hay un problema de que, evidentemente, algunos proveedores, pues, si conocen al clasificador, pues puede generar una relación de que quizás le valore un poco mejor su descarga, por ejemplo, ¿no? Y para Celsa era muy importante intentar hacer este proceso el más objetivo posible, poder gestionar las quejas de los proveedores, que a veces se quejan, no me has valorado muy bien esta descarga, se quejan, pues tener un proceso mucho más objetivo para poder responder ese tipo de quejas era muy importante. Y la idea era hacer este proceso a través de procesamiento de imagen. La idea es hacer una cámara, como veis aquí, utilizar esta cámara para que un ordenador pueda clasificar automáticamente la chatarra. Por tanto, en este caso es también un problema de regresión porque tenemos que predecir el número, el tanto por ciento de cada una de las calidades para cada carga, ¿vale? Pero al final es lo mismo, es regresión, predecir un número. En este caso, tanto por ciento de un tipo de calidad de chatarra dada una imagen, ¿vale? Otro tipo de regresión, por ejemplo, es que en este caso lo hicimos para una empresa automovilística importante en Cataluña, que no hay muchas, o sea, es fácil. En esta empresa tienen muchísimos coches que dan de leasing, ¿no? O a sus empleados o a empresas y los tienen muchas veces que recomprar y tienen que decidir el precio de recompra, ¿no? Este proceso, evidentemente, como pasa mucho, era una persona con un Excel y tiene que basarse en datos, ¿no? De web. Se van a la web, ven un coche de segunda mano, ven el precio, ven los accesorios y deciden un precio. Todo esto pues era costoso, eran 5 personas trabajando y hicimos una máquina que, en base a todos sus precios que han puesto en el pasado, intenta poner él automáticamente el precio, ¿vale? Y conseguimos una precisión de más del 97%, o sea, solo un error del 3%, ¿vale? Y este proceso, evidentemente, ha mejorado muchísimo, ¿vale? Vale, aplicaciones de regresión hay muchísimas. Predecir ventas es una, pero cualquier serie temporal, si tenéis máquinas en producción, el cual hay que predecir cualquier sensor, la métrica de sensor, la temperatura, inferir precio o cuánto produce una máquina, todo lo que sea la asistencia a un estadio de fútbol, por ejemplo, también se utilizan para predecir las ventas o ausencias en caso de hospitales, ¿no? Bueno, todo lo que sea predecir número es un problema de regresión. Vale. Pues ahora la idea es pasar al segundo tipo. Si no hay alguna pregunta concreta, pasaremos al segundo tipo de tareas que hacen muy bien los algoritmos, que es la clasificación, ¿vale? En este caso, no queremos predecir un número, sino queremos predecir una categoría, ¿de acuerdo? Es decir, la idea es enseñarle a la máquina una clasificación. Como vemos en la imagen, la persona quiere enseñarle a predecir que en esta foto hay un coche y, por tanto, no quiere predecir cuántos coches hay en que sería regresión, sino predecir que hay un coche, clasificar esta imagen como coche. ¿Y cómo se hace? Pues lo mismo, enseñándolo en muchísimas fotos, ¿vale?
y irle diciéndole que es un coche o no es un coche, ¿vale? Pero necesitamos una variable categórica a predecir, que en este caso es un coche o no es un coche. Necesitamos todo un dato histórico etiquetado, es decir, toda esta pila de fotos que tiene detrás es nuestro histórico que lo necesitamos etiquetado, ¿vale? Necesitamos saber si es un coche o no. Y por eso se llama clasificación supervisada. Y finalmente, tenemos que entrenar un modelo que vea todo este histórico y sea capaz él solo de aprender, intentar reproducir esta clasificación en un futuro. Que yo le enseñe una foto que no está en esta pila y me sepa decir si es un coche o no es un coche, ¿vale? Esto se implica mucho, evidentemente, imagen, habéis visto, ¿no? Todo esto, los coches autoconducidos que reconocen peatones, bicicletas, coches, camiones, es este tipo de algoritmos, ¿vale? Pero también se puede aplicar, por ejemplo, en desarrollo de negocio, en el apartado comercial, ¿vale? En este caso lo aplicamos para una empresa de distribuidora de gas, solo hay una, creo, en España, que tiene más de 5 millones de clientes, tiene todo tipo tienen el consumo, tienen las quejas y tienen muchas bajas, ¿vale? Mucha gente se está pasando del gas a la electricidad. ¿Por qué? Pues bueno, pues miren, ¿no? Pero evidentemente para ellos es un problema. Y querían hacer un proceso para poder mejorar la fidelización e intentar que estos clientes no se den de baja, porque cuando ya estén de baja ya es demasiado tarde. Querían hacer una acción previa, ¿vale? Por tanto, ¿qué necesitábamos? Pues a través de todos los datos de clientes que tenemos, como la fecha de inicio del contrato, el tipo de tarifa, la zona climática, el histórico de consumo, el histórico de reclamaciones, la renta a través del censo, podemos aproximar la renta del cliente, el año de construcción del edificio con el catastro y los metros cuadrados, poner toda esta montaña de datos a esta máquina y que nos diga, este cliente se dará de baja en 1, 3, 6 o 12 meses. Esta es la pregunta que tenemos, ¿vale? ¿Será esto posible? Pues bueno, aquí esto creo que como no tengo muchísimo tiempo no lo pasaré, pero para simplificarlo muchísimo, ¿cómo funcionan estos algoritmos? Pues muy fácil. La idea es hacerle, evidentemente, ¿cómo clasifica un hombre? ¿Cómo clasificamos nosotros? Pues le hacemos preguntas, tenemos un histórico, clientes que se han dado de baja en rojo, clientes que no se dan de baja en verde. La idea es hacer un tipo de preguntas con un formulario y al final se te agrupan las personas ¿no? Si la mayoría tiene un consumo menor de X, no se da de baja, consideras que todo este grupo no se da de baja, ¿vale? Esto es clasificar con un árbol de preguntas. Y tú, pues cualquier clasificación que depende de cómo haces las preguntas, en qué orden y todo, te da una precisión de esta clasificación, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo hago las preguntas? ¿Qué variable, ¿no? Determina si hay 1, 2, 3 grupos? ¿Qué umbral pongo? ¿Cómo ordeno las preguntas? ¿No? Todo esto tipo de clasificaciones. La idea aquí, y es lo que hacen los algoritmos, y es así de sencillo, es, como tenemos mucha computación, la máquina hace todas las preguntas posibles, con todos los umbrales posibles, con todos los órdenes posibles, para al final conseguir una clasificación que maximice la precisión, ¿vale? Entonces, al final encuentra un conjunto de preguntas en el cual, si al final de cada grupito tienes en cuánto te has equivocado, pues si lo minimizas, encuentras el mejor conjunto de preguntas posibles. Y esto hace realmente estos algoritmos de clasificación, ¿vale? Entonces, ¿qué es una cosa interesante? Que estos tipos de algoritmos no solo te dan la clasificación, sino te dan también la importancia de cada variable en su decisión, ¿vale? Y esto era muy importante para este cliente. No solo interesaba saber la idea de ordenar todos los clientes por la probabilidad de baja, que era el objetivo del proyecto, sino que también le entregamos, como vemos a la izquierda, qué variables eran las más importantes para saber si un cliente se da de baja, que en general a nivel poblacional pues era el número de quejas que tenían. O era, no me acuerdo, en este caso era el año de construcción del edificio, porque era más probable que hicieran una reforma y entonces cuando hacen las reformas, cuando la gente se cambia de gas eléctrico. Pero en este caso también se pueden hacer, entender por qué un cliente concreto se da de baja. Porque puede ser que en general la población se dé de baja por el año de construcción, pero a un cliente concreto el algoritmo cree que se da de baja porque ha hecho 10 reclamaciones en el último mes, ¿vale? Y el algoritmo también te da esta explicabilidad y te dice
cómo cada una de las variables ha sumado puntos o restado puntos a la probabilidad de baja de este cliente, ¿vale? Y entonces esto es muy importante para, sobre todo, poder guiar la llamada comercial de fidelización, tenerle un pequeño informe, decir, mira, este cliente es muy probable que se dé de baja y por estas razones, ¿no? Y esto ayuda mucho, evidentemente, al discurso comercial. Y al final aquí, pues lo que conseguimos es hacer unas campañas que con solo actuando en el 1% de los clientes ya estábamos atacando el 22% de las bajas, ¿vale? Veo aquí una pregunta. Bueno, tema de esta pregunta la dejo para el final. Creo que tengo otro slide, pero hay todo tipo de calidades. Galvanizado, tengo que mirarlo si era una de las diferencias, pero pues, podría preguntar en qué tipo de calidades, pero había más de 100 calidades y la idea, evidentemente, era separar por precio. ¿Vale? Vale, pues mira, otro ejemplo justamente quería explicar el tema de la chatarra en Barcelona, porque aparte de hacer la separación por calidades, el proceso en el cual Celsa clasifica la chatarra es que llega un camión, este camión se pesa en una báscula, que hay una cámara aquí, como veis, cenital, que se ve pequeño en rojito, que hace esta foto y la idea es que con esta foto, la idea es que la máquina puede decidir en qué puerta hay que descargar, ¿vale? Se escoge una puerta donde descarga el camión y el camión pues ya se pone en la chatarra se pone en el foso, se evalúa, se decide el precio de compra, se pone el foso y del foso se pone la cesta para que después va al horno, ¿no? Eléctrico. Pues aparte de hacer la clasificación, como os he explicado antes, también tuvimos que hacer un algoritmo para decidir la puerta de dónde tiene que ir el camión, con solo esta imagen, ¿vale? Por tanto, teníamos que hacer un algoritmo en báscula el cual el resultado era decidir una puerta, es decir, una etiqueta, ¿vale? Que básicamente va determinada por la calidad mayoritaria en la descarga, ¿vale? Y por tanto esto era un problema de clasificación, porque yo tengo que predecir una puerta a partir de una imagen, ¿vale? Que esto contrasta con el otro algoritmo que hicimos, que es una vez ya descargado, mi resultado tiene que ser 70% de la calidad 0035, 20% de la calidad y 10% de la calidad 3. Y esto, que tenemos que predecir un número, es un problema de regresión, ¿vale? Aunque los dos, el input, al final, es una imagen, ¿vale? ¿Claro? En fin, aplicaciones de clasificación hay muchísimas. Como vemos en la imagen, pues no solo clasificar personas, bicis, sino predecir fuga de clientes, conocer imágenes, cualificar vuestros leads, qué lead es más probable que compre o no compre. Y también, importante, la IA generativa y ChatGPT también es un caso de clasificación, ¿vale? En concreto, lo único que, bueno, no es lo único, es un poco más complejo y lo estoy intentando simplificar lo más mínimo, pero para que tengáis la intuición. ChatGPT y todos estos modelos de texto, de generación de texto, básicamente se predicen en predecir la siguiente palabra en base al texto que le has puesto, ¿vale? Entonces, como veis en la imagen, pues dada una palabra, hay diferentes palabras que se pueden usar y la idea es predecir cuál es la palabra más probable, ¿vale? ¿Y en base a qué? Pues a todo, básicamente estos modelos han leído todo Internet y leyendo todo Internet calculan cuál es la palabra más probable que venga después, ¿vale? Es un poco más complejo porque después se hacen varios árboles y se escogen qué frase es la más probable, pero bueno, en general la idea es que entendáis que no es muy diferente y que el algoritmo es básicamente lo mismo. Yo le doy todo de texto y tengo que predecir, dado un texto que me han dado nuevo, que sería el prompt, cuál es la palabra más probable que tiene que ir después. ¿Y cuál es la siguiente? ¿Y cuál es la siguiente? Y así hasta hacer el texto que ChatGPT os da, ¿vale? ¿Y qué pasa si no tenemos un histórico clasificado? ¿Qué pasa si no tenemos esta pila de fotos para enseñarle al ordenador? ¿No? Pues bueno, lo que hace Google es, pues, de vez en cuando estos captchas para que les ayudemos a clasificar datos, ¿vale? Para poder entrenar sus algoritmos y no nos damos cuenta y les estamos ayudando a entrenar, ¿vale? Algoritmos. Pero lo que podemos hacer es el otro tipo de algoritmos que se llaman segmentación. Es decir, no predecir una categoría que yo ya tengo,
no intentar reproducir una clasificación, sino clasificarme ahora de cero un conjunto de datos que tengo y crear categorías, ¿vale? Esto es un proceso que básicamente tenemos todo un conjunto, por ejemplo, de verduras. El objetivo 1 es definir y lo que queremos es clasificar estas verduras, ¿vale? Para hacer esto, primero tenemos que definir una distancia, y esto sí que lo hace negocio, definir por qué quiero clasificar estas verduras. Aquí, por ejemplo, sería por color, ¿no? Imaginaos. Pues por color, vale. Una vez tenemos esta distancia, la idea es un algoritmo que mira o vea todos los colores y automáticamente nos clasifique todas las verduras, ¿vale? Una vez tenemos una distancia entre conjunto de datos, hay algoritmos que son muy buenos automáticamente buscando grupos, ¿vale? Pero para tener primero nuestros puntos en un espacio, hay que definir una distancia entre ellos, ¿vale? En este caso, el caso que os quería explicar que aplicamos esto era un caso de Industria 4.0, donde hay un cliente de bolsas de basura, ¿vale? Que es un proveedor de Mercadona, de bolsas de basura, que tienen, no sé, 25 máquinas trabajando 24/7, ¿vale? Donde la calidad para ellos es muy importante. Y, pues, de vez en cuando las máquinas, ¿no? Pues tienen un problema, tiene que ir un operario, se abre una incidencia, el operario va a la máquina, ve el error, ¿no? Que sale en la máquina y él tiene que intentar arreglar, ¿no? La máquina y después resolverlo, ¿vale? En este caso, todo el tiempo que esta máquina está parada, pues evidentemente es pérdida, ¿no? Pérdida de ingresos y de producción. Y esto es una máquina que está produciendo 24/7, pues bolsas de basura, es mucho dinero que se pierde, ¿vale? En este caso, lo que queríamos hacer era un algoritmo que intenta, una vez el operario llega en la máquina y ve la incidencia, le encuentre las incidencias en el pasado que eran parecidas a esta y decirle las soluciones que ellos podían aplicar y la predicción de tiempo de resolución, ¿vale? Por tanto, como veis aquí abajo, aquí tenéis que cada punto es una incidencia, de todo esto es cada punto una incidencia y definimos la similitud entre incidencias como cómo se parecen los textos de las incidencias que han abierto, ¿vale? Una vez definimos esta distancia por cómo se parecen los textos, ya tenemos un espacio y podemos poner en este espacio todas nuestras incidencias de nuestra maquinaria, ¿vale? A partir de aquí aplicamos un algoritmo que te encuentra grupos. Vimos los grupos de tipos de incidencias y podíamos ver si eran tipos de un tipo de pieza, si eran otro tipo de pieza, y esto ya fue un análisis interesante para ver, ¿no? Qué tipos de incidencias tenemos. Pero la gracia es que una vez tenemos una incidencia nueva, la ponemos en este mapa, vemos qué incidencias tenemos cercanas y por qué se parecen y generamos una pantalla que para dada una incidencia nueva te saca las 3 o 4 incidencias parecidas del pasado, te dice qué solución se hizo y qué predicción de tiempo de parado tiene esta máquina, ¿vale? Este tiempo redujo muchísimo el tiempo de paro de sus incidencias, ¿vale? Y tuvo un bastante impacto de negocio, ¿vale? Otra aplicación que hicimos con este tipo de algoritmos, pues el control de calidad. En este caso había para el mismo cliente una máquina de bolsas de basura que pues va rechazando rollos de basura que no están bien hechos, ¿vale? ¿Cómo hacían el control de calidad? Pues había una persona con un Excel al final del día que se miraba el número de rechazos que tenía cada máquina y si había una máquina que había más rechazos de lo que ella consideraba aceptable, pues se revisaba la máquina para intentar ver si había alguna cosa que no iba bien e intentar reducir el número de rechazos, ¿vale? Evidentemente esto, es un proceso que se hace al final del día, la persona no puede estar permanentemente mirando los rechazos. Después, hay sus sesgos, ¿vale? Porque al final, pues una máquina que hace un rechazo al día, si hace 10 ya son muchos y hay algunas que hacen 10 rechazos al día y es lo normal, ¿no? No es tan fácil. Total, que hicimos justamente un algoritmo de segmentación para encontrar automáticamente qué comportamientos o qué máquinas estaban rechazando un número anómalo de bolsas de basura, ¿no? Entonces generamos una plataforma
que en vivo generaba un indicador de cómo de anómalo es el número de rechazos y se marca en verde si la máquina estaba tenía un número de rechazos normal y en amarillo y en rojo, ¿no? Si esta máquina pues estaba teniendo un número de rechazos que era anómalo y por tanto posiblemente tenía algún pequeño error, ¿no? Que estaba generando unos rechazos que se podían evitar. Y esto pues generó que más o menos conseguimos una disminución de los rechazos casi del 25%. Justamente solo para tener una variable que en vivo te controla, ¿no? El nivel de anomalía de la calidad de esa máquina y poder actuar mucho más rápido porque se genera alarma y se puede mandar un correo. ¿Vale? Vale, esto también se aplica, por ejemplo, a marketing. ¿Vale? O sea, marketing, todo lo que es recomendar, personalizar los productos. Y yo, para que un cliente más por lo que compre, también se hace este tipo de algoritmos. ¿Vale? En este caso lo hacemos para Privalia, que es una empresa, un e-commerce. Mandamos 1 millón de correos cada día, personalizando y poniendo las campañas que creemos que este cliente más puede comprar. Y se utilizan el mismo tipo de algoritmos. ¿Vale? Así que la segmentación se utiliza mucho para segmentar clientes, segmentar productos, segmentar incidencias, segmentar anomalías, encontrar averías cuando no tenemos histórico. Esto es lo más importante, ¿vale? Aquí lo pasaré, ¿vale? Porque no tengo mucho tiempo. Y la optimización, no sé, Mayalén, cómo vamos de tiempo. Esto lo quería quizás saltar porque no es tan importante como los otros tres. Vale, sí, sin problema. Lo puedes, vamos ajustadetes, pero lo puedes saltar sin problema, sí. Sí, porque si no. Vale, entonces ya yo creo que es para cerrar, ¿vale? Un poquito. La idea, espero que habéis visto unos cuantos casos de éxito, pero a mí me gustaría que os vayáis con estos 3 conceptos básicos de no importa qué palabrería, si deep learning, neural networks, redes neuronales, ChatGPT, no importa la palabrota que sea para el modelo, al final la inteligencia artificial hace 3 cosas bien. Predecir un número, ya hemos explicado un caso de predicción de ventas, y también hemos visto en Celsa predecir cuánta calidad hay en una descarga de chatarra. Después, predecir una categoría, que hemos visto que puede usar para clasificar imágenes, pero también para clasificar a tus clientes entre los que se pueden dar de baja o no, o qué clientes pueden comprar o no. O, por ejemplo, también sería útil para, si una máquina tenéis averías, tenéis un histórico de averías suficientemente grande, entrenar cuando una máquina quizás se esté a punto de averiar, ¿no? Porque su comportamiento es parecido al comportamiento de vuestro histórico antes de que hubiera una avería. Si no tenemos un histórico para que la máquina pueda aprender y queremos crear categorías, pues podemos hacer una segmentación. Es el típico caso en marketing es segmentar a tus clientes, pero también puede servir para segmentar el comportamiento de tus máquinas y encontrar, ¿no?, comportamientos que son anómalos y son diferentes y, por tanto, quizás tienen un impacto en vuestra calidad, ¿vale? O segmentar todas vuestras incidencias de las máquinas y saber de qué tipo son y cuando tienes una nueva te la pone en esa categoría y, por tanto, ya sabrás cómo hay que actuar, ¿vale? Y con esto solo quería, bueno, esto lo pasaré, creo. Quería hacer, no sé, Mayalén, de tiempo, quería hacer un pequeño quiz, si saben qué es de regresión, clasificación, segmentación y optimización, pero... Sí, tenemos unos 5 minutillos, no te preocupes. Vale, bueno, pues no sé, a ver, quería hacer un pequeño quiz final, a ver si más o menos podéis intentar predecir qué tipo de algoritmo o qué tipo de tareas se hacen en estos 4 casos, ¿no? El primero es asignar, bueno, el primero es optimización, y os digo que no lo hemos explicado, ¿vale? Pero el segundo es predecir el precio de una criptomoneda. El tercero es, en el Candy Crush, por ejemplo, en el juego, predecir si un jugador se podrá pasar este nivel o no. Y si no se lo pasa, quizás le hacemos una oferta para que pague, ¿no? Y el cuarto sería detectar una anomalía en una nueva máquina de fábrica 4.0. No sé si alguien podéis pensar cuál es claramente un proyecto de regresión, cuál es un proyecto de clasificación en base a un histórico y cuál es un proyecto de regresión.
Os doy, nada, un minutito para pensar. Podéis levantar la mano. Aquellos que queréis contestar, levantáis la mano, por favor. O si no, lo ponéis en el chat, vuestra opinión, Eso es. y ya está. Uy. No sé, Mayalain, si tú tienes alguna opinión. ¿Tenéis alguna idea? Vamos a esperar. ¿Alguien está? ¿Andrésena está contestando? Dos, regresión. Tres, clasificación. Muy bien. Bueno, pues Andrés más o menos ha acertado. Uy. Primera utilización. El segundo es de regresión, porque queremos predecir el número, que es un precio. El tercero es clasificación, porque es en base a nuestro histórico de todos los jugadores que se han pasado no el nivel, queremos predecir una categoría, es los que se lo han pasado y lo que no, y tenemos un histórico de jugadores que se lo han pasado y jugadores que no se lo han pasado. Y finalmente, en una máquina de 4.0 donde no tenemos histórico de averías, pues sería segmentación porque no tenemos nuestro histórico de averías, ¿no? Y finalmente, pues ya está. Solo quería deciros un poco mensajes para llevaros a casa si queréis implementar algún tipo de este tipo de proyectos. Son proyectos que tienen dos dificultades. Uno, hay mucho desconocimiento en su tecnología y esto tiene cosas buenas y malas. Una cosa es genera muchas altas expectativas que al final no se cumplen y genera frustración, y esto es un problema. Y a la vez también genera mucha desconfianza. Y cómo se gestiona el cambio y la introducción y la adopción de estas herramientas en la gente que la tiene que usar, esta desconfianza complica mucho la adopción, ¿vale? Y por otra parte, son proyectos interdisciplinares que entra negocio, entra también la parte de IT y después entra el proveedor de soluciones de inteligencia artificial. Y esta interacción es muy complicada, ¿vale? Y son proyectos complejos que sí, es mi recomendación, si fracasan, en general, no son porque la solución no sea viable, sino fracasan porque la gestión del cambio y la coordinación entre negocio y IT no es lo que debería ser. Es mucho más, fracasan más por temas culturales que no por temas técnicos en general. Y con esto ya está. Quería acabar diciendo que bueno, primero de todo, si tenéis alguna pregunta hoy, pues encantado de responderla. Si queréis mandarme alguna pregunta por correo, pues aquí tenéis mi correo. Justamente la semana que viene iré a Bilbao, ¿vale? El miércoles a un congreso. Así que, bueno, si estáis por ahí, pues también podemos hablar. Y nada, tenemos un LinkedIn que damos noticias, un YouTube con charlas parecidas a esta. Y si queréis hacer slides, pues podéis hacer el QR y os las mandaré. O no sé si Mayalen, pues les interesa y nos da vuestro correo, pues también os podré mandar las slides. No sé si hay alguna duda final. Muchísimas gracias, Paul, por la presentación. Como ha mencionado ahora mismo, si tenéis alguna duda directamente o queréis poneros en contacto con vosotros, tenéis ahí el correo de Paul, pero nos podéis escribir a nosotros y os pondremos en contacto directo con él para resolver cualquier duda que tengáis. Hay una duda en el chat que ha escrito Santiago Sanz de ACESA. No sé si podemos contestarla ahora o Santiago, si quieres, te puedo dar acceso para que puedas transmitir tú la pregunta directamente a Paul. Te doy acceso al micrófono y a la cámara y si quieres le puedes transmitir la pregunta directamente. ¿Está presente? A ver, ¿ahora se me oye? Sí. Ahora sí. Bueno, era eso, poco, Paul. Cuando estás con el tema este de Celsa y demás, era por saber si eso, sí, qué tipo de diferenciación era capaz de hacer, ¿no? Además, las fotos que has puesto, pues eso, fotos en báscula
con un buen batiburrillo de cosas diferentes, ¿no? Que no se parece en nada a la foto que has puesto después un poco pues, de la fruta, ¿no? De que tiene colores y formas muy diferentes y muy segregados. O sea, ¿qué tipo de diferenciación realmente puede hacer ahí con esa foto o con fotos posteriores o cuando está descargando que a lo mejor el material sale más desgregado o ya está en el suelo simplemente? O sea, de verdad hay una diferenciación porque al final si es solo por fotografía podrá diferenciar pues formas y colores, ¿no? Pero en este caso las formas son todas diferentes porque a veces pues vienen como has puesto ahí, pues a veces como en cables, a veces en trozos grandes, cuadrados, pequeños, triangulares, esferas, no sé, vendrá cualquier cosa que no se puede, que no se parecerá a lo anterior y por colores pues cambia bastante la cosa, ¿no? O sea, al final te he puesto un poco ese ejemplo, ¿no? De el acero inoxidable al acero al galvanizado, pues visualmente pueden ser iguales a ojo de... A ver, yo hay que decirlo que ya de cuando me presentó Celsa el reto, yo era escéptico de que fuera posible, y soy sincero, ¿vale? Porque yo veía, como no experto, las chatarras y digo, yo lo veo muy complicado. Pero ellos tenían mucha fe que esto era posible. Y al final, yo siempre hago la misma pregunta. Al final, el clasificador que clasifica la chatarra a pie de chatarra lo hace visualmente. También puede tocar y puede rascar, pero en general, ellos me dijeron, visualmente se puede hacer. De hecho, su objetivo y su proyecto es, a primera instancia, es que los clasificadores pueden hacerlo desde una sala con una cámara. Y cuando ellos me dijeron esto, que esto era posible, dijo, bueno, si una persona es capaz con una cámara desde una sala poder clasificar una chatarra, quiere decir que realmente se basa en las formas y los colores. Y esto decir, bueno, si una persona se puede hacerlo, quizás un algoritmo que es capaz de ver miles y miles y miles y miles de fotos, porque Celsa creo que tiene más de 1000 descargas a la semana, y tenemos todos estos datos en una base de datos, bueno, vale la pena probarlo. Y finalmente, pues, bueno, evidentemente la precisión no es del 99%, ¿vale? Pero sí que hemos conseguido, por ejemplo, que el algoritmo nos dé una métrica de confianza, ¿vale? Y entonces, pues, hay un 70% en que el algoritmo funciona suficientemente bien para poder creerlo y automatizarlo, y hay un 30% que la máquina no acaba de funcionar bien, ¿no? De hecho, hay muchas confusiones y tenemos una métrica de confusión y que vemos que la viruta con no sé qué se confunde, ¿no? Porque se parece mucho. Y pues entonces, cuando el algoritmo ve ese tipo de calidad, ya le da una confianza baja y entonces quizás este tipo de clasificación pues ya no se automatiza y siempre pasará por una persona que la pueda validar. Sí, ¿vale? Pero funciona realmente mucho mejor de que nosotros como técnicos esperábamos y realmente la fe que puso Celsa en el proyecto fue determinante para el éxito. Y hemos estado un año, bastante gente trabajando en ello, no fue nada sencillo. Sí. Vale, gracias, Paul. Gracias a ti por la pregunta. ¿Alguien más? Podemos tener unos últimos minutillos para alguna pregunta más. Si queréis formularla, os directamente levantar la mano y os abro el micrófono para que podáis lanzar la pregunta directamente a Paul. Ha sido un poco largo también, intenso. Bueno, puede que seguramente os saldrán algunas preguntas más en un futuro. Como os comentamos, podéis contactar con él directamente o si no, podéis contactar con nosotros y os ponemos en contacto con él para que formuléis las preguntas o dudas que tengáis y bueno, para poder ir mejorando en los procesos de vuestras empresas. Muchísimas gracias a Paul otra vez por este webinar, por esta información valiosísima para todos nosotros. Nos has acercado muchísimo más en la IA, hemos entendido muchísimo más lo que es, que algunas veces, pues bueno, algunas veces cuesta entender lo que es y cómo implementarla y aplicarla. Y muchísimas gracias a todos por vuestra participación y bueno, nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muy bien. Muchas gracias.
Agur. Agur. Que tengáis buen día.